Hola, ¿cómo están? En este espacio de entrevistas CNN vamos a conversar sobre un tema que es bastante frecuente, quizás cuando son más niños que cuando son adultos, pero se da con cierta frecuencia, que es tener pesadillas por las noches. ¿Qué las puede causar? ¿Tendrá algo que ver con nuestro día a día, con la alimentación, por otros factores externos o incluso internos de nosotros? Todas esas preguntas se las vamos a hacer a nuestro especialista, Pablo Johnson, académico de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por recibirme. Pablo, primero para definir conceptos. ¿Cuándo estamos ante una pesadilla? Porque pueden haber distintos sueños, puede haber un sueño que para una persona le cause cierta sensación, pero ese mismo sueño para otra persona no. ¿Cuáles son los factores que pueden decir a una persona, sí, tuve una pesadilla esta noche? Claro, sí, yo me atrevería a decir que el elemento principal que caracterizaría una pesadilla de un sueño cualquiera es la angustia o por lo menos los niveles intensos de ansiedad, de malestar, este despertar un poco eh, o angustiado o particularmente triste, no como esta sensación como de mucha emocionalidad que marca los sueños, pero yo insisto particularmente la angustia, me parece que es lo más clave. No necesariamente el susto, porque usted mencionaba incluso como emocionalidad triste, o sea, puede ser una emoción más intensa, más allá de la alegría, que sea angustiada como a lo negativo. Yo me atrevería a decir que sí. Bueno, claro, el susto y la angustia me parece que son predominantes, si bien no son me parece particularmente como las únicas, pero yo te diría que por ahí va un poco más la cosa. ¿Por qué se producen? Que es como la pregunta del millón. Hay factores que desencadenan. Primero hablemos de los externos, por ejemplo. ¿Qué factores externos pueden hacer que desencadenen pesadillas por las noches? Sí, mira, si me permites darme una pequeña vuelta, creo que es importante señalar primero los sueños en general como una manifestación, podríamos pensarlo al menos desde una lectura más psicoanalítica, que es la más propia, eh, como una manifestación de lo inconsciente, del psiquismo, ¿no? De estos elementos a lo mejor que rigen nuestro día a día, pero que no siempre estamos tan conscientes, ¿no? Que no siempre los conocemos bien. Eso por un lado. Y quizás tanto en los sueños como en las pesadillas podemos encontrarnos con dos elementos principalmente. Esto siguiendo las elaboraciones de Freud en adelante. Lo primero, por supuesto, como ya lo comentaba, son los elementos más inconscientes, más subjetivos, más propios de las conflictivas de cada uno. Pero por otro lado, los factores más asociados a lo que Freud llamaba restos diurnos, a estos elementos más externos quizás. Y ahí ya vuelvo en el fondo a responder la pregunta. Sí que, por supuesto que las cosas que uno vive en el día a día alimentan de contenido los sueños, y quizás las pesadillas particularmente pueden verse influidas por aspectos tan de repente concretos y tan a lo mejor uno no lo pensaría muy bien, como la alimentación, como el consumo de algunos fármacos, ¿no? Evidentemente hay fármacos que también afectan el sueño o sustancias como por ejemplo el café, que yo creo que es evidente, ¿no? Y se sabe, ¿no? Yo no puedo tomar café después de las 6 de la tarde porque si no duermo pésimo. Eh, y también la exposición a pantalla durante la noche, de estos aspectos más de higiene del sueño, ¿no? El contenido al que nos expone, la cantidad de tiempo que nos expone frente a una pantalla. Yo diría que esos son los elementos más externos que de alguna manera contribuyen a un contenido más angustioso o por lo menos más conflictuado, ¿no? Que genera algo más cercano a una pesadilla, más o menos, ¿no? Volviendo a eso de la higiene del sueño, quería preguntarle si es que eso se puede focalizar aún más entre adultos y niños, porque estamos en un mundo hiperconectado, hay pantallas por todos lados, e incluso se puede hablar ya de adicción a las pantallas, a los teléfonos celulares. Entonces no sé si esto afecta por igual manera a adultos y a niños, y si es que esto también tiene que ver si es que es algo continuo durante el día o si es que esta exposición se da sobre todo en la noche, o cuando ya empieza como la etapa para ir a acostarse con los más pequeños y ahí se recomienda apagarlas, o cómo funciona eso allí con la pantalla. Y claro, o sea, se recomienda apagarlas al menos, y esto en general, particularmente en niños, por la importancia en el desarrollo del buen dormir, si se quiere, y también por la importancia del aprendizaje de normas, ¿no? Y de límites y de que en el fondo hay algún momento donde tienen que dormir, donde tienen que apagar los equipos electrónicos, tienen que apagar el celular. Eh, entonces, claro, tienen que dormir bien por su desarrollo, tienen que respetar las normas y además el contenido de redes sociales
tiende, por un lado, a activar el funcionamiento, ¿no? Uno se activa viendo muchas veces, en especial los niños más pequeños, viendo todo este contenido que justamente está hecho para eso. Eh, y por otro lado, que efectivamente no siempre tenemos control con respecto a qué es lo que se ve por medio de las redes sociales y pueden toparse con contenido complejo que movilice ciertas angustias también. Noticias o no sé, que vaya a saber una de las cosas que de repente pueden encontrarse en redes sociales. Y eso es particularmente así para niños, pero no exclusivamente los adultos, si bien con otros matices quizás ya no tan relacionados al desarrollo, ¿no?, neuronal, al desarrollo psíquico de los niños. En los adultos también es importante facilitar un buen dormir, porque hay que rendir el día siguiente, porque en el fondo hay que descansar para poder tanto como trabajar como descansar posteriormente, hacer las cosas que uno tiene que hacer en el día a día, ¿no? Pablo, y lo otro que quería preguntarte es, porque sé que depende de cada persona, de cada niño, de cada adulto también allí, de cómo ellos se van desarrollando, pero siempre, o al menos yo he escuchado que en algunos lados se dice, no, que haga mucho ejercicio y que juegue antes de acostarse, y dice, se cansa, o otros no, se despiertan mucho con esa actividad física, o lo mismo con, con el deporte, aquellos que hacen deporte muy tarde, y algunos dicen, se quedan dormidos porque están cansados, pero a otros los despierta, entonces, ¿hay algo que nos diga la psicología sobre ya no solo las pantallas, sino la actividad propiamente tal, si es que uno tiene que comenzar como a apagarse a cierto tiempo, bajar las revoluciones o no? No sé si la psicología puede decir demasiado de eso, me parece que eso es algo también más del orden de la biología y la medicina, pero creo que es importante sí que al momento de dormir eh, tiende a pasar que, esto lo he visto mucho en mis pacientes y conversando con otras personas también, y bueno, es algo que más o menos es común, me parece, que el cerebro muchas veces al apagar las luces, al quitar los estímulos, empieza a funcionar con algunas cuestiones. Empiezan a aparecer algunas preocupaciones y algunas problemáticas que quizás durante el día no ocurren, ¿no? En ese contexto puede ser bueno para algunas personas quizá efectivamente hacer alguna meditación, alguna relajación, algo de ese estilo. Eh, y quizás para otras lo mejor que pueden hacer es durante el día la mayor cantidad de actividad física para llegar cansados, y eso para adultos y niños. Creo que la actividad física siempre es saludable. Ahora, pucha, no me atrevería a darle una respuesta tan tajante como para decir siempre es recomendable hacerlo antes de dormir. Me parece que si es que uno se da cuenta que se activa más con el ejercicio, que puede pasar, que es mejor dejarlo ya para dentro de la tarde, a lo mejor no justo antes de dormir, ¿no? Ahora, si cuando uno después de hacer ejercicio se siente más relajado, más tranquilo, quizás puede ser en ese sentido una buena idea. Yo creo que eso apuntamos quizás cuando decimos depende un poco, y creo que es un ejercicio también, valga la redundancia, de conocerse a sí mismo, conocer más o menos a dónde le aprieta el zapato con respecto a la actividad física y a lo relajado, tranquilo que uno puede estar para dormir. Y por último, me gustaría preguntarle por los factores individuales de cada persona, si los problemas de salud mental también pueden incidir, problemas de ansiedad u otros que puedan tener alguna persona. Ahí hay factores que también influyen en no tener un sueño reparador y en tener pesadillas propiamente tal. Claro. Sí, a mí me parece que sí, eso quizás es lo más clave para nosotros los psicólogos, para mí en particular, que trabajo más desde el psicoanálisis, ¿no? Es que es ahí donde se ven muchas de las preocupaciones, muchas de las ansiedades, mucho de lo que en el fondo nos quita el sueño, y no es menor que se diga así en el sentido común, ¿no? Como en lo popular, ¿sí? Muchas veces hay sueños que nos hablan de estas cosas que nos preocupan, de estos miedos que tenemos, de estas ansiedades, del estrés en particular, ¿no? Me parece que eso vale la pena tenerlo presente, y también, y bueno, y más aún cuando hay sueños ya de frentón angustiosos que pueden estar relacionados a lo mejor con, y particularmente en niños, con angustias más infantiles, con miedos mucho más tempranos, miedos más persecutorios, miedos más al abandono, estas cosas que a veces están más relacionadas con lo infantil, pero que también se viven en la adultez. Y por supuesto, hay sueños que son ya de frentón traumáticos, que muchas personas que viven constantemente situaciones traumáticas y eso se les repite en los sueños, ¿no?
Entonces, creo que todos esos elementos son súper buenos indicadores para tener presente al momento de requerir más apoyo, requerir quizás consultar al psicólogo, consultar al especialista de salud mental, porque ahí es donde quizás uno primero puede empezar a notar cuando hay algo que está pesando, hay algo que no está pudiendo resolver, hay algo que nos está complicando la vida y el día y la noche, ¿no? Hay algo ahí que nos está dando una señal, que nos está dando una alerta quizás también de que pueda estar ocurriendo algo que a los que tenemos que hacernos cargo. Muchas gracias, Pablo, por esta conversación con entrevista a CNN, muy esclarecedora también sobre los factores que nos pueden llevar a tener un sueño que no sea muy reparador. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por recibirme. Y con esto terminamos este espacio de entrevistas CNN, dejándolos en la invitación a que siga con la programación habitual y también a que practique todos estos consejos que les dábamos aquí en entrevistas CNN, sobre todo con la higiene del sueño para poder tener un descanso más reparador. Muchas gracias, nos reencontramos en la próxima.